Mi vida por Yeshua de Nazaret. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 118. Nuestro trabajo en la tierra de Galilea. Lo que os voy a relatar ahora no sucedió un día ni dos. Fueron muchos los días en los que se repetían las mismas curaciones, las mismas enseñanzas, las mismas palabras. Había veces en las que la gente acudía a Cafarnaúm a recibir toda clase de ayuda, pero había otras en las que sus pueblos estaban demasiado lejos para desplazarse, como era el caso de las provincias de Judea, de Samaria, de Siria, Líbano o la Decápolis. Por lo que nosotros realizábamos frecuentes viajes, como ya he dicho, a veces de un día, a veces de varios, según las distancias. Acabábamos de regresar de Fenicia, habíamos hecho un intenso recorrido por la zona de la costa y por el interior. Allí los grupos no eran como en Judea, sino que los descendientes del pueblo hebreo vivían en núcleos más pequeños, en comunidades, y se encontraban en una tierra en la que la mayor parte de la población no creía en un solo Dios Padre, sino en multitud de dioses absurdos e inventados por la fantasía humana, muchos de ellos traídos por la antigua ocupación del general Alejandro, que sembró la cultura griega en aquellas tierras, y como sabéis ellos adoraban a multitud de dioses, creencias y costumbres que estos pueblos, que fueron ocupados y helenizados por la civilización griega, seguían manteniendo. Por eso yo nunca organicé ni convoqué allí estas reuniones para grandes multitudes, solamente lo hice entre los nuestros, ovejas perdidas de la casa de Israel, los que habían salido de nuestro país siglos antes y que no habían vuelto a vivir en él, sino que se habían establecido en otros países, naciendo allí sus hijos y nietos, pero que pertenecían a las tribus a las que nosotros llamábamos perdidas, diseminadas por el mundo y que se habían dispersado en varias ocasiones a lo largo de los siglos. Estas sí eran de nuestras mismas creencias, aunque algo diferentes a las leyes y costumbres de los hombres y mujeres de Judea. Habíamos regresado a casa, a Galilea, a nuestras amadas orillas del lago, y como era mi costumbre, me dispuse a continuar trabajando. Hicimos un viaje hacia el oeste de nuestra tierra, a la zona de Nazaret, Cafarcaná y Naín, incluso más al sur y al este después, y por allí íbamos estableciendo cada día nuestro campamento, cercano al pueblo o ciudad en la que iba a enseñar como otras veces. Eran muchos los que necesitaban ayuda, necesitaban ser curados o ser enseñados o sencillamente recibir apoyo y guía. Enseguida comenzaron a llegar personas desde todas las poblaciones de los alrededores que iban recibiendo estas atenciones, pero que, como solía pasar siempre, una vez recibida no se iban y acampaban en alguna parte cerca de nosotros. Al tercer día ya había tantos que, como en otras ocasiones, querían escucharme, verme y acercarse al menos para hablar conmigo. Nunca fui un rabino distante, sino todo lo contrario. Me acercaba a todo el mundo, les hablaba, les ayudaba si lo necesitaban, les llenaba de compasión y amor. Y volvía a suceder lo que sucedió en otras ocasiones, que a los 3 días de estar acampados fuera de sus pueblos ya no había comida, por lo que de nuevo se hizo necesario alimentarles. Esta vez hice lo mismo, preguntar si teníamos algo real para comer, y con lo que hubiéramos podido reunir, realizar la multiplicación de la materia. Tanto hubo que comieron todos hasta quedar hartos, sobró, y lo que sobró se lo pudieron llevar después a sus casas. Tengo que decir que entonces el pueblo de Israel era pobre, mísero a veces, y no abundaba la comida. Es cierto que ésta se terminaba pronto, por lo que 2 o 3 días bastaban para que se quedaran sin nada. No es que no fueran previsores, es que no tenían. Y una de mis ocupaciones era darles de comer, no esporádicamente,
sino casi como una costumbre, porque había que alimentar sus almas, pero también había que alimentar sus cuerpos. No se podía atender una cosa y desatender la otra. Un hombre que pasa hambre o tiene una enfermedad no puede aspirar a nada más elevado antes de satisfacer y antes de solucionar una carencia física. Es lo natural, lo justo y lo debido. Cada día había más personas convencidas de quién podría ser yo, aunque sólo pudieran llegar a pensar que era al menos un gran profeta, porque todavía no había llegado el momento en el que me consideraran el rey de Israel, el legítimo heredero al trono de David. Como era de esperar, también en aquella ocasión los fariseos opuestos a mis ideas no desaprovecharon el momento de espiar y controlar mi trabajo. Se presentaron para pedir una señal de quién era yo. Querían una demostración. Volví a decirles lo mismo, que no tendrían otra señal que la misma que los hombres habían recibido con lo que sucedió con el profeta Jonás. Les contesté que ellos debían aprender a leer sobre todo en las señales que ahora se les enviaban y creer por todo lo que estaba sucediendo y estaban viendo, pero que no sabían discernir porque no tenían abiertas ni sus mentes ni sus corazones. Y estaban realmente recibiendo muchas señales, estaban siendo testigos de todo lo que yo estaba haciendo en nuestra tierra, de todos los que quedaban sanados, de todos los que cambiaban de vida por causa de sus curaciones, de la fe que cada vez más el pueblo tenía en mí, pero eran como ciegos, no querían ver. Tampoco nunca entendieron la señal de mis 3 días en el sepulcro, la resurrección y volver a la vida y continuar en el mundo. Su obcecación era tal que prefirieron seguir viviendo como lo habían hecho hasta entonces, al margen de la luz, pobres seres extraviados. Cuando ya toda esta gente hubo quedado saciada y sanada, comenzaron como siempre a regresar a sus casas. Volvimos a quedarnos solos, nuestros amigos más cercanos y nosotros, y nos dispusimos a descansar un poco de todo el intenso trabajo de aquellos días anteriores. Nos sentamos ante nuestra tienda, una de las más espaciosas, y allí se reanudaron también, como siempre, las conversaciones y las preguntas, porque habíais visto tantas cosas que necesitabais comprender e integrar todos los hechos. Teníamos pan para la cena y alguna cosa más, y yo, al partir ese pan, como era nuestra costumbre, os dije: debéis tener cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes. Y es cierto que tuve que explicaros lo que quise decir cuando os previne sobre estas levaduras y os dije que os guardaseis bien de ellos. A algunos os costó entenderlo porque pensasteis que os hablaba de un pan real, no de una moral o filosofía, no de sus malas intenciones, no de sus mentes retorcidas, no de unas características morales y espirituales. Ante esta lentitud en comprender las cosas que mis discípulos tenían a veces, yo nunca me enfadaba, sino que me hacían sonreír, como cuando un niño pequeño tarda en comprender una letra. Yo veía en ellos su candidez. ¿Cómo podían pensar que me estaba refiriendo a la levadura que le ponían al pan? Porque eran muy pequeños. Siempre hablé con metáforas, con parábolas y con símbolos. Era mucho más fácil de entender para todos y a veces ni aun así. Siempre tendían a quedarse en una comprensión solamente literal de mis palabras. Les amonestaba con cariño, con paciencia, para que entendiesen. Yo estaba enseñando conceptos a veces totalmente nuevos para todo el mundo, y aunque es cierto que os han dicho que muchas veces llamaba la atención sobre el abrir los ojos y los oídos y decir que el que tuviera estos 2 dones debía aprender a utilizarlos, ya sabéis que el sentido de mis palabras era mucho más profundo y sutil del lenguaje que ellos estaban acostumbrados a escuchar.
Siempre en todo lo que dije existía un trasfondo de conocimiento. Y eso era lo fundamental de mis discursos. Conseguir que lo conocieran y entendieran. Devolver a la humanidad lo que había tenido en edades anteriores y lo que había olvidado totalmente. Devolverles el conocimiento de lo que realmente es el ser humano. Cada palabra que yo pronunciaba, cada mensaje, aunque fuera pequeño, cada gran parábola en la que se relataba toda una historia, contenía dentro de sí un más profundo significado. Al principio, como no estaban acostumbrados a buscar esos ocultos sentidos, les costaba más comprender. Pero de verdad os digo, queridos míos, que cuando ya llevábamos mucho tiempo enseñando, se habían acostumbrado a mi idioma y era más fácil que lograran entender lo que yo quería explicar. Y tuve diferentes auditorios a los que había que hablar de forma diferente, igual que un maestro de escuela que tiene varios alumnos con diferentes niveles, no a todos les puede explicar lo mismo, porque sus pequeñas mentes llevan distinta evolución y distinto nivel de entendimiento. En aquel tiempo tuve una escuela muy extensa, todo un territorio de Israel, de Judea, de Siria, de Fenicia, de Arabia y de otros países, con cientos de almas que querían aprender, elevar sus corazones y alcanzar una felicidad olvidada para la mayoría de ellos. Y la gente nos seguía, ¿recuerdas? Y teníamos cientos de discípulos aprendiendo, y los que no podían seguirnos, porque tenían que permanecer en sus lugares de familia y de trabajo, lo hacían siempre que podían desplazarse o que nos desplazábamos nosotros. Y yo les hacía participar siempre en las explicaciones para involucrarlos más, para que aprendieran mejor con su participación en las explicaciones y con su clase de teoría, como ya sabéis que debe hacerse. Con todo mi amor, Yeshua.